Yo fui un niño muy vago en la primaria. ¿Tortas o una comida fit, una ensalada? ¿Qué prefiere? El deber ser me dice que es la comida fit, pero el ser, el antojo, me dice que la torta. Mi primera chamba desde que estaba en sexto de primaria y me dejaba toda la tarde en el hotel y a chambear en el hotel. Y yo me quedo como encargado de la Secretaría de Desarrollo Urbano cuando tenía 26 años. Ser gobernador del estado es una elevadísima responsabilidad que implica dedicarte de tiempo completo en cuerpo y alma y sacrificar mucho el tiempo de la familia. Y había reproches muy duros de lo que estaba pasando. Y con razón, porque llegó un momento en que la zozobra se convirtió en incertidumbre y la incertidumbre se convirtió en temor y el temor se convirtió en terror. Hay que ser uno mismo, con errores, con aciertos, con defectos, con cualidades, pero uno mismo. Si tú eres agradecido, tienes un valor que se ha perdido mucho, ¿eh? Todos los días demos gracias por iniciar el día. Licenciado, bienvenido a Mentores Podcast. Muchas gracias, Héctor, muy amable, con mucho gusto de estar con ustedes. Le agradezco mucho de su agenda, de un momento para estar con nosotros, para que nos platique su historia, nos platique todo lo que ha vivido en su vida, nos comparta su experiencia y que nos regale consejos a los jóvenes que vamos en camino. Le agradezco mucho. Bueno, primero agradecerte la invitación para tener pues este diálogo, esta plática amena contigo y con todos el auditorio, las personas que van a ver esta entrevista. Y realmente, bueno, pues hay muchas cosas que decir que se te agolpan en la mente cuando te preguntan qué ha sido de tu vida, de origen, de juventud, de niñez, tu desarrollo profesional, familiar. Pero mira, nosotros somos una familia del centro-sur del estado, de Delicias, en donde están la mayor parte de los Baeza, de los Terrazas, del origen de la rama Terrazas de mi madre. Y somos una familia de 6, bueno, fuimos 7, murió un hermano muy recién nacido prácticamente. Y mi padre era comerciante y agricultor. Mi madre se dedicaba a la casa, al hogar, pues con 6 hijos y todos muy inquietos y traviesos, pues había que estar pendiente mientras mi padre salía todos los días a trabajar. Al paso de los años mi madre se incorporó a alguna actividad también de comercio. Era muy entregada, muy dedicada a sus hijos, a la familia y al trabajo. Y bueno, con ese esfuerzo de familia, de una familia de clase media baja, se logró darle educación pues prácticamente a todos los hijos. Incluso llegó un momento en que estábamos 4 de los hermanos, los 4 varones, son 2 mujeres y somos 4 hermanos varones, al mismo tiempo en la Universidad de Chihuahua. Todos somos egresados de la Universidad de Chihuahua. Debo decirte que nosotros, yo en lo personal y mis hermanos, recuerdo también, somos egresados siempre de escuelas públicas. Primaria pública, secundaria pública, preparatoria pública y universidad pública en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y muy orgullosos, yo soy profundamente orgulloso de egresado de la UACH. Soy UACH. Del alma mater. De todo corazón, de mi querida Facultad de Derecho. Y entonces, bueno, pues estudiamos allá, estudié en Delicias hasta terminando la preparatoria y como muchos, terminando la preparatoria, bueno, pues tuvimos que emigrar a la capital, muchos otros a otras partes del estado y del país, a continuar los estudios. Y entonces lo que podía mi familia otorgar era venir a Chihuahua. Y estuvimos aquí, yo llegué a Chihuahua en el 79, soy egresado, soy de la generación en la Facultad de Derecho 79-84. Ok. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos en la capital desde entonces, en todos los ámbitos, en el ámbito personal, profesional, familiar. Aquí me casé, aquí conocí a Claudia, mi esposa, aquí nos casamos, aquí nacieron mis hijos, aquí vivimos, pero mantenemos un anclaje permanente en Delicias, porque ya está la mayor parte de mi familia, hermanos, amigos, conocidos, y yo voy permanentemente a Delicias, por lo menos un par de veces a la semana a saludar a mis amigos y a la familia. Y entonces, realmente en la Facultad de Derecho, y de aquí me vinculo ya a otra etapa,
siempre debo decir que muy inquietos, fuimos... Apenas iba para allá como era relajento, quieto, aplicado. Yo recuerdo mi niñez, bueno, yo era el menor de los varones. Tengo una hermana mayor, la mayor de todos, y la menor, los dos extremos son mujeres, la mayor y la menor. Y de los hombres yo soy el menor. Entonces, bueno, pues crecer, desarrollarte en una familia en donde tú eres el menor de los hombres, tienes que aprender y crecer y defenderte y bueno. Pero realmente fuimos y hemos sido una familia muy unida. No solo me refiero a la familia nuclear, la familia amplia, la familia Baeza, la familia Terrazas. Tíos, todo. Bueno, los Baeza en ocasiones nos reunimos en Delicias, ya no ha sido tan frecuente, pero en una fiesta, en una reunión, comida que le llamamos la Baezada, y nos hemos juntado 500 de diferentes familias. Y todo. Y somos más, entonces, y hay pues diversidad de pensamiento como en todo y de ideologías. La familia Baeza es una familia plural, y nos reunimos y convivimos de manera muy amena, muy afectuosa, muy cariñosa, y nos seguimos viendo con esa frecuencia y con ese cariño. Entonces, yo fui un niño muy, muy vago en la primaria. Estuve en la primaria Melchor Ocampo, de la cual egresé, una primaria pública en donde pues éramos muy, muy, muy inquietos. Sí, hubo reportes tajantemente a mi casa. Y después ingresé a la secundaria Leyes de Reforma. Okay. Y también cuando el director era el profesor de la Rocha, un gran director con grandes maestros. Y ya al paso de los años, bueno, pues ingresé a la preparatoria 2030, también con un director de primer nivel, que era el profesor Alfredo Arbizu, que murió recientemente, pero que todos recordamos como un hombre con una estructura no solamente académica, sino moral y ética de alto nivel. Entonces, ya después nos venimos, como te decía, a la universidad, y aquí llegué con algunos compañeros de Delicias a iniciar una nueva etapa de nuestra vida, y aquí nos quedamos a vivir. Ya tuve la oportunidad en la universidad, en la Facultad de Derecho, de iniciar, y yo diría que empezó una nueva etapa en mi vida, porque aquella actividad frenética de estudiante, de vagancias, un poco entramos en una etapa de remanso y a reflexionar y a pensar, bueno, cuáles iban a ser los caminos adecuados que tomar y recorrer para tener éxito en la vida. Y entonces yo decidí, como otros amigos y compañeros míos, incorporarnos a la vida política interna de la facultad. En aquel momento, por fortuna, teníamos varios enlaces muy cercanos. Recuerdo, por decir algún nombre, el de Óscar Villalobos, que era presidente de la Sociedad de Alumnos. Cuando nosotros ingresamos, Óscar era presidente y nos invita a formar parte de la planilla Emiliano Zapata, que era era un grupo hegemónico en la facultad, única planilla durante muchos años. Y entonces nos incorporamos, y al paso de unos años, 2 o 3 años, yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos y posteriormente consejero universitario. Realmente disfrutamos profundamente nuestra vida universitaria. Qué padre esa época, ¿verdad? Hombre, extraordinaria, extraordinaria. Yo tengo gratos recuerdos de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, de la preparatoria, grandes amigos, grandes experiencias. Y en la universidad ya otra etapa, pero también la disfruté muchísimo. Nos tocaron tiempos convulsos, movimientos internos de la universidad complejos. En el 82, en el 85 recién egresado de la facultad, era maestro ya de la Facultad de Derecho, y aquel movimiento interno de la universidad con motivo del intento reeleccionista del rector Reyes Humberto de las Casas, nos tocó ya fuera de la universidad, fuera como alumno, pero dentro como maestro. Y lo vimos muy de cerca y realmente fue muy formativo. Sí, cuando estaba de sociedad de alumnos, presidente de sociedad de alumnos,
Era también de organizar su novatada. ¿Qué anécdotas que recuerda de esa época de presidentes, o sea, alumnos? Bueno, recuerdo muchas anécdotas, pero recuerdo mucho el trabajo interno de la facultad, el trabajo de vinculación que hacíamos con los diferentes grupos, el realizar documentación o material didáctico, educativo, apuntes, textos. Teníamos una oficina contigua a la facultad con un mimeógrafo, entonces hacíamos tirajes de documentos que nos interesaba entregarle a los diferentes salones y grupos de la facultad, y siempre estábamos recorriendo los grupos. Entonces había mucho contacto con la comunidad universitaria, con la Facultad de Derecho, y posteriormente nos incorporamos también mucho a la vida deportiva. Entonces, apoyar a los equipos de básquetbol, de fútbol y sobre todo de fútbol americano, que a nosotros nos tocó ser parte del equipo Apaches de la Facultad de Derecho. ¿Usted formó parte del equipo? Yo formé parte, yo era receptor abierto en la facultad y jugué 3 años en la Facultad de Derecho. Sí. De segundo a prácticamente 5º año. Entonces, ya decidimos dedicarnos mucho a eso, pero como estaba tan de moda, bueno, hasta la fecha, ¿sí? el fútbol americano en la universidad y en la Facultad de Derecho, que tenía un gran jalón con los muchachos, con los jóvenes de toda la facultad. Entonces, el torneo de fútbol americano los fines de semana en el campo de Águilas de la universidad, ajá, el original, el que estaba atrás de contabilidad, okay, del campus viejo, del campus anterior, originario. Ya no es el estadio que tenemos ahora. Ajá, ¿no? Claro. Pero ahí había una gran concentración de alumnos los fines de semana, así un ambiente de primera. Bueno, a mí me tocó invitar al rector. Pues el rector era abogado, le dije, oiga, señor rector, pues vaya a los juegos de fútbol americano, pues ahí es el momento adecuado para saludar a toda la comunidad estudiantil. Y empezó a ir, entonces había un gran ambiente y una gran rivalidad entre los equipos. Realmente, y obviamente, pues las barriladas y las fiestas y los grupos, entonces, muy buen ambiente, la verdad, fue una gran experiencia. Hablando del americano, ¿a qué equipo le va usted? Mira, yo le fui muchos años a los Vaqueros de Dallas. Te estoy hablando de los Vaqueros de Tom Landry de los 80s. Y de Tony Dorsett, de Newhouse, bueno, de Roger Staubach. Pero han venido a menos, ¿no? Hay mucha mercadotecnia. Se perdió lo que debe ser la esencia en el deporte, que es la mística, el coraje, la unidad entre el equipo. Se ha perdido mucho y un poco sigo teniendo muy buena remembranza del equipo, pero ahora me parece que hay equipos muy destacados como los Leones de Detroit, con una gran mística en el esfuerzo. Bills de Buffalo también me gusta mucho cómo juega. Y ahora hay otros equipos emergentes, ¿no? Los Potros de Indianápolis que vienen empujando fuerte. Yo soy Steeler, licenciado. Steeler, bueno, trae muy buen equipo también. Están luchando. Yo soy Steeler. Los Carneros también, claro, ahora se reforzaron muy bien. Entonces sí le damos seguimiento a la NFL. A la NFL, sí, muy bien. Oiga, licenciado, ¿cuál fue su primera chamba? ¿O cómo se incursionó en el mundo laboral usted? Mi primera chamba, no formal. Ajá. Pues fue cuando yo estaba en primero de secundaria, yo creo, porque yo recuerdo que terminaba las clases en la mañana, comía a mi casa y le pedía a mi papá que me llevara a un negocio de mi abuelo, que era el Hotel Baeza en Delicias, un hotelito que todavía está en la avenida Segunda Norte. Y llegaba y me dejaba ya a las 4 de la tarde, es más, desde que estaba en sexto de primaria, y me dejaba toda la tarde en el hotel y a chambear en el hotel. Entonces yo tenía cosas que hacer, me iba a un rancho que tenían también los fines de semana, mi abuelo. Nos movíamos mucho lavaba carros. Andaba activo. Siempre activo desde muy niño. Y mi primer trabajo formal en el gobierno fue como subdirector administrativo de Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado. Okay. Cuando yo estaba en cuarto de la carrera, en quinto, me invita un maestro de la Facultad de Derecho, Luis Raúl Yáñez Franco, en paz descanse.
Él era director de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Óscar Ornelas Quicle y me invita a ser parte de su equipo como subdirector de Trabajo y Previsión Social. Entonces yo entré a trabajar muy joven en el gobierno con ese muy querido maestro Luis Raúl Yáñez y trabajé ahí pues como 1 año y medio. Después vino el cambio de gobierno. A usted no les tocó, estar muy jóvenes, pero el cambio de gobierno en el 85, en septiembre del 85, sale después del movimiento universitario o en el marco del movimiento universitario de la UACH, el iniciado Óscar Ornelas de gobernador 1 año antes de terminar formalmente su periodo sexenal y entra como gobernador don Saúl González Herrera, que era su tesorero estatal y suple ese último año a don Óscar. Entonces hay cambio en toda la estructura del gobierno y yo salgo porque cambian al titular. Claro. Entonces a partir de ahí ya tuve el vínculo con el servicio público y la política y pues hasta la fecha estoy un poco vinculado todavía, ya no igual, pero sigo vinculado a la actividad política del Estado y estuve vinculado a la actividad política del país también. ¿Y cuáles fueron sus inicios en actividad partidista? ¿Dónde fue el momento donde decidió unirse al Partido Revolucionario Institucional? Mira, yo estuve un poco participando en el PRI en Delicias. Okay. Estoy hablando del 78, 77, muy incipientemente. O sea, tuve alguna aparición por invitación de algunos amigos, pero realmente mi incorporación más formal al comité municipal del partido y estatal fue en 1984. Cuando me invita el licenciado Luis Raúl Yáñez Franco a ser a ser subdirector de Trabajo y Previsión Social, coincidentemente Luis Raúl Yáñez Franco fue secretario del Comité Directivo Estatal del PRI. Entonces yo asistía toda la mañana a trabajar en el gobierno y en ocasiones por las tardes iba al Comité Directivo Estatal. Recuerdo muy bien en esos años como presidente a don Paco Rodríguez Pérez, con quien hice una gran amistad. Y creo que mi participación ya con registro, ya afiliado, debe ser en esas fechas. Ahí fue cuando ya empecé a asistir al partido y empecé a tener encomiendas concretas en las campañas y demás, ¿no? Bueno, en el 83 un poco vi la campaña y participé de ella cuando la derrota aquella del PRI en prácticamente toda la columna vertebral del estado, entre otros municipios que se perdió, Juárez, Chihuahua, capital, Delicias. Entonces el candidato del PRI en ese entonces fue Mario Tarango, en paz descanse, gran amigo mío, y un poco participamos en esa campaña también. En el Partido Revolucionario Institucional, ¿a qué organización perteneció usted, licenciado? ¿O era al PRI en general? Mira, yo participaba obviamente más en el sector popular, Okay. pero no dejé de tener nunca contacto con el sector obrero y con el sector campesino. Tengo grandes amigos en el sector campesino y también en el sector agrario, en el sector, obrero. Pero mi afiliación fue sí en el sector popular. Pero yo diría que mi origen en el partido y mi participación más abierta, más visible, está en la estructura territorial del PRI. Okay. O sea, yo fui presidente seccional. Es más, hasta la fecha creo que sigo apareciendo como presidente seccional de la sección 805, del seccional 805. Y ahí estuve, ahí hice mi carrera realmente de contacto, de vínculo con la estructura del partido. Con los presidentes seccionales de todo. Todos los miércoles iba a las reuniones. Yo llegó un momento en que conocía cómo llegar a la casa de los más de 500 presidentes seccionales de la capital del estado. Los conocía por nombre, o sea, por apodo, domicilio. Conocí sus casas. O sea, tenía mucho contacto con ellos. Iba a todas las reuniones. Entonces realmente construimos un vínculo afectivo y a partir de la relación afectiva, que finalmente la política es una relación humana personal, logramos construir una base territorial. Ok.
Oye, y cuando sale de la dependencia que lo invitaron a trabajar en gobierno, que sale, ¿vuelve a ingresar a gobierno o qué fue el siguiente paso que...? Mira, cuando yo salgo de Trabajo y Previsión Social, recordemos, como lo comenté antes, que en esa época fue el cambio de gobernador. Esa fue un poco la razón de mi salida de Trabajo y Previsión Social. Pero también eso, pasándonos al ámbito universitario, fue la declinación del rector ya reelecto, Reyes Humberto de las Casas, ya reelecto en el Consejo Universitario, la declinación por todo el movimiento antirreeleccionista que se generó en la propia universidad. Declina el ex rector Reyes Humberto de las Casas Duarte, si no mal recuerdo, el 9 de septiembre de 1985. Y hay un acuerdo entre los grupos en conflicto de designar a un rector interino. Y ese rector interino fue Rodolfo Acosta Muñoz, gran amigo mío, director de la Facultad de Derecho, con quien yo tuve la convivencia muy directa cuando fui presidente de la Ciudad de Alumnos, consejero universitario. Y el rector interino, Rodolfo Acosta Muñoz, me invita a ser parte de su equipo en la rectoría. Entonces fui director de extensión universitaria muy corto tiempo, porque también él duró como 2 meses de rector, 2 meses y medio. En lo que fue la transición, se convoca de nuevo elecciones, ya con un compromiso del nuevo rector, que iba a llegar en forma, ya por elección, de modificar la ley orgánica de la universidad para evitar la reelección del rector. Y se planteó la posibilidad de ampliar el periodo de 3 a 4 años. En ese momento ya se elige a Rodolfo Torres Medina, en paz descanse, y meses después se reforma la ley orgánica, entre otras cosas, con estos puntos muy importantes que dieron origen al movimiento universitario. Entonces yo me fui a la universidad. Después de ese pequeño tránsito en la universidad como director de extensión universitaria, me invita el director de Profortara, Raimundo Romero Maldonado, era el titular de Profortara, a ser parte de su equipo jurídico en Productos Forestales de la Tarahumara. Ahí duró como, 8 meses, y luego inicia la campaña del PRI al gobierno del estado en 1986, siendo candidato Fernando Baeza, y me incorporo a la campaña de tiempo completo. Y ya una vez obtenido el triunfo en el 86, soy titular subdirector o jefe de departamento de desarrollo urbano del gobierno del estado. Titular Mario Tarango Ramírez, y yo era el segundo de a bordo en la secretaría. Ya en el 88 Mario Tarango se va como presidente del PRI estatal y yo me quedo como encargado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, pues cuando tenía 26 años. Muy joven. Muy joven, fui secretario de Desarrollo Urbano. Y de ahí continuaron otras tareas y responsabilidades que me permitieron al paso de los años, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, llegar a ser gobernador del estado. Hubo una temporada que estuve viendo que fue diputado federal, un corto tiempo, ¿no? También. Fui diputado federal mira, yo soy alcalde en 1998 al 2001. Ok. Termino en el 2001 en octubre, y luego a los meses me invita el entonces gobernador del estado, 2001, en el principios del 2002, estoy hablando de enero del 2002, me invita Patricio Martínez García, gobernador del estado, a ser titular de pensiones civiles del estado. Entonces yo me incorporo a ser el director de pensiones civiles del estado. Fui director pues un año, o menos de un año, y luego, un año más o menos, y luego pido licencia y soy candidato a diputado federal de lista. Okay. Entonces fui diputado en la legislatura 2003-2006, pero realmente duré de diputado 1 mes y medio porque pedí licencia para separarme del cargo, entró el suplente
y yo me vine a Chihuahua a participar en el proceso interno para elegir candidato a gobernador del estado dentro del PRI. Ok. Y ahí fue donde todo el proceso. ¿Qué anécdotas del proceso nos puede contar, licenciado? Mira, fue un proceso muy intenso, porque fue un proceso democrático. Ya habíamos tenido un ejercicio anterior. Hay que recordar, cuando Patricio fue candidato al gobierno del estado, fue electo en un proceso democrático en donde participó Patricio y esencialmente Artemio Iglesias Miramontes, que era presidente del PRI, y un político muy conocido, muy emblemático, buen amigo nuestro que ya murió, y participaron ellos dos. Pero fue un proceso en todo el estado que permitió mover la estructura no solo del PRI, sino de la ciudadanía en general, porque eran procesos inéditos. Entonces, fue un proceso muy exitoso que se replica precisamente en el 2004 para elegir al candidato nuevamente al gobierno del estado. Y ahí participamos el licenciado Víctor Anchondo Paredes y un servidor como candidatos, y ahí obtengo el triunfo. Después de haber sido alcalde y diputado, participo en ese proceso y obtengo el triunfo en un proceso con urnas, en una urna en cada sección electoral, que me parece a mí que esos ejercicios de elección primaria son muy importantes porque renuevan, refrescan la participación social dentro de la vida política interna de los partidos. Más ahora que la credibilidad de los partidos convencionales está tan deteriorada, de todos los partidos políticos, porque es natural que haya un desgaste, y una manera de renovar ese vínculo con la sociedad es abrir las puertas del partido a que la sociedad participe. Claro. Cuando llega usted de gobernador, que pasa la campaña, llega el gobernador, ¿qué diferencia nos puede mostrar, o sea, nos puede decir a las personas? Porque usted tuvo el gran honor de ser gobernador. Sí cambia la vida de ser una persona civil a ser un gobernador. Sí cambia. Pues cambia, por supuesto, cambia mucho, porque, bueno, ser gobernador del estado es una elevadísima responsabilidad que implica dedicarte de tiempo completo en cuerpo y alma y sacrificar mucho el tiempo de la familia, de los hijos. De alguna manera, a mí me ayudó mucho que mis hijos estaban pequeños. Entonces, no es lo mismo que te incorpores al ejercicio del gobierno cuando tus hijos son adolescentes o jóvenes. Es mucho más complejo, yo creo. Y mis hijos estaban pequeños, y la verdad, Claudia, mi esposa, se dedicó, mucho al DIF estatal, pero se dio mucho tiempo siempre para estar con ellos. Y eso permitió que realmente tengamos hijos, muy normales en todo sentido de la palabra. O sea, no son gente que se nos haya perdido, se nos haya volado. Sí, que anden por otros caminos. O que anden en la vida con conductas y actitudes de soberbia y de... No, la verdad es que Claudia fue un factor determinante para aterrizarlos y permitir que se mantuvieran ecuánimes. Muy pequeños, pero ya en el desarrollo del gobierno sí fueron creciendo, sobre todo mi hijo el mayor, y siempre fue... Y debo decirte que los tres son alérgicos a la vida pública. No les gustó. No les gustó. Yo creo que... Tengo el gusto de conocer a su hijo. Sí, a Rodrigo. Sí, lo tengo el gusto de una persona hecha y derecha, muy buen chavo, muy buen chavo. Sí, y él elegiría cualquier actividad menos la política. Sí. Bueno, pues puede ser algo padre, ¿no? O sea, su papá fue el gobernador, yo aparte, mi vida aparte, ¿no? Sí, porque ellos no les gusta, ¿cómo te diré? No les gusta el primer plano. Okay. O sea, hay muchos hijos de políticos que disfrutan el momento, el escenario, el glamour de la política. Dice un amigo mío, la lentejuela. Pero a mis hijos no les llamó la atención. Menos a Rodrigo, pero a ninguno les llama tanto la atención. Prefieren más un ambiente más reservado, más íntimo, más familiar, más cercano.
y no estar en el primer plano expuestos. Claro. Y eso, bueno, pues yo ahora doy gracias porque nos ha permitido concluir un ejercicio muy complejo y tener una familia muy normal, gracias a Dios. O sea, estamos muy unida y muy contentos, ¿no? Claro. ¿Qué habilidades, usted que tuvo el gran honor de ser mandatario estatal, qué habilidades requiere tener un gobernador? ¿Mentalidad también? Yo pienso que no hay un librito, ¿verdad? O sea, no hay un librito de la A a la Z en donde digas, estos son los requisitos sine qua non indispensables para que una persona llegue a ser gobernador. Yo pienso que para llegar es importante la constancia, la determinación, la lucha permanente, la búsqueda incesante, enamorarte de lo que estás haciendo, de lo que quieres. Porque de lo contrario, la primera que te cierren la puerta te vas a regresar y te vas a dar vuelta a donde veniste. En la política hay muchos sinsabores, hay muchas ingratitudes, hay muchos abandonos, hay muchas sorpresas. Y entonces debes de tener la convicción plena de que lo que estás haciendo y estás buscando es lo que quieres. Es lo que quieres no por satisfacer un apetito personal, nada más, sino porque quieres llegar a una responsabilidad y desde la responsabilidad aportar lo mejor de ti transformando algo de la vida comunitaria, dejar una herencia. Y obviamente que pues, cuando llegas y estás en el ejercicio y concluyes el ejercicio, pues ahí hay críticas, hay señalamientos, pero bueno, cada uno tenemos la oportunidad de decir, bueno, yo me comprometí a esto y aquí están las acciones de transformación. No solamente el discurso, la propuesta, la oferta, sino aquí están las transformaciones que logramos en el Estado y las podemos enumerar una por una, de tal suerte que digas, oye, pues hay obra pública, hay infraestructura, hay programas de desarrollo, hay. Entonces, para llegar es la constancia, es la perseverancia. Y para mantenerte, yo creo que es la prudencia, es el esfuerzo, es la inteligencia emocional, porque debes estar consciente de que los cargos públicos, son prestados, no son heredados, no son títulos nobiliarios. O sea, no es un endoso que te hagan de un edificio, de un membrete, de una chamba. No es una propiedad tuya. No es una tarea donde el mandante, es decir, el que vota por ti es el mandante, te cede la responsabilidad en base a una confianza entregada a través de un voto. Y debes cumplir cabalmente la confianza entregada con la congruencia en el ejercicio. Y debes tener muy claro que tienes un periodo de gobierno. Y yo creo que para mantener el equilibrio emocional, la inteligencia emocional, siempre hay que recordar cómo quieres concluir. O sea, no solamente cómo inicio y cómo transito, cómo concluyo, con quiénes quiero concluir, con qué quiero concluir en términos de afecto, de reconocimiento. Porque, bueno, si te gana la ambición en términos políticos y económicos, bueno, pues podrás tener más, podrás tener menos, pero si tienes en ocasiones más material, puedes tener menos reconocimiento. Entonces, es donde la lucha y la condición humana no te debe ganar. Y yo creo que la claridad de propósitos, no perder los objetivos y las prioridades, y decir, mi responsabilidad está en el cumplimiento puntual de cada uno de los compromisos. Y no creerte de lo que te rodea, de que lo que te rodea es lo sustantivo. Lo que te rodea en el momento y en la coyuntura es lo adjetivo. Eso no tiene relevancia. El acompañamiento, el glamour, como dije yo antes. No hay que creerse de eso, porque luego la seducción de lo que te rodea es tan dura que te puedes perder. Escuchar el canto de las sirenas, como dicen. Sí, la lentejuela te puede candilar. La lentejuela te encandila y es muy común que eso suceda, ¿eh? Es muy común que eso suceda. Yo tengo amigos
exgobernadores que después de 5 años de que concluimos, yo terminé en el 2010, nos llegamos a reunir 2014, 15, 16 y me llegaron a confesar que sentían nostalgia por el ejercicio del cargo. Y yo debo decirte que yo no sentí nunca una nostalgia que me enfermara. Claro que tiene nostalgia, porque después de tener una actividad frenética, una vorágine diaria del gobierno, pues te frenas y extrañas ese movimiento y esa actividad, ese contacto con la gente, con la sociedad. Pero eso no te debe enfermar. Pues lo debes de recordar con cariño, con gratitud, con respeto. Pero no es de que haya una añoranza enfermiza. ¿Cuál fue para usted, cree que sea esa acción de gobierno que a usted más le gustó? Que más le gustó a Reyes Baeza, que se le ponía la piel chinita cuando fue a inaugurar alguna obra. ¿Qué fue lo que más le gustó de su gobierno a usted, licenciado? Me gustó mucho el contacto. Yo busqué siempre tener mucho contacto con la gente. Procuraba ir a las colonias periféricas, populares, en Juárez, en Chihuahua, en lugar que visitar. Mucho contacto con los ganaderos, los campesinos, los productores, comerciantes, la gente de la industria, los trabajadores de la maquila. Ese contacto es lo que te nutre mucho en la vida pública. Porque el servidor público que se aísla y se entera o pretende enterarse de las cosas a través de terceros, por interpósita persona, con reportes, con registros, con encuestas solamente, estudios de opinión, pues vas a tener una película sesgada. No hay como tener el contacto directo para que te digan las cosas tal cual son. Y si hay un reproche, te lo den. A ver, nosotros en el peor momento de la inseguridad en Juárez, estuvimos en Juárez, viviendo en Juárez. Y yo me reunía diariamente con todos los sectores, los académicos, las escuelas, los universitarios, los empresarios. Y había reproches muy duros de lo que estaba pasando. Y con razón, porque llegó un momento en que la zozobra, se convirtió en incertidumbre y la incertidumbre se convirtió en temor y el temor se convirtió en miedo, en terror. ¿Por qué? Porque había un acoso de los grupos criminales contra la sociedad en general. Y eso fue producto de una estrategia de combate a la seguridad errónea del gobierno federal que finalmente involucró a todos o nos arrastró a todos los gobiernos estatales y a la comunidad en general. Entonces nosotros nos inconformamos, pedimos el apoyo, pero bueno, fue un momento de disputa terrible en varios municipios del estado, del país. Pues hay que recordar que desde Quintana Roo, Tabasco, entidades que nunca tienen conflicto, entraron en conflicto por una disputa de grupos antagónicos. Sí, llegó una guerra que no era suya, llegó y la tuvo que combatir. Bueno, nosotros tenemos, siempre los estados fronterizos tienen conflicto, tienen problema, pero una guerra criminal entre grupos confrontados no se había tenido. Bueno, y hasta la fecha seguimos teniendo todavía disputas muy cruentas, muy duras, ¿no? Sí. ¿Cuál fue esa acción de gobierno que tal vez popularmente no fue muy bien vista, pero era una acción que se tenía que hacer por beneficio de todos los chihuahuenses? Mira, hay muchas cosas que se me vienen a la mente, pero yo diría que una de ellas, incomprendida en su momento, muy incomprendida en su momento, y más en el marco, en la coyuntura que se vivía de este conflicto de grupos criminales que generaron una gran incertidumbre, fue la reforma penal al sistema de justicia, o la reforma al sistema de justicia penal. O sea, nosotros teníamos en México un sistema penal acusatorio que estaba ya rebasado, colapsado, un sistema oscuro, un sistema que no procuraba justicia. Entonces teníamos que abrir con una gran reforma a la transparencia del
del ejercicio de las responsabilidades judiciales en el ámbito de impartir justicia. En esa reforma era cuando también estaba la ley de extinción de dominio y todo eso. Hubo muchas leyes secundarias que se reformaron, pero la parte esencial era transparentar, hacer públicas las audiencias orales, los juicios orales, o sea, un sistema que permitiera, en lugar de entrar a un juzgado y encontrar aquellos alteros de expedientes cosidos a mano y una burocracia, sí, con mucha experiencia, pero con muy poco contacto con el inculpado, con la víctima, con las partes del proceso, transformar aquello. A ver, yo fui, siendo estudiante de la Facultad de Derecho, me tocó ir a oficinas de averiguaciones previas, ahí en la Cuarta y Ochoa. Pues entrar a previas era aquello un laberinto lúgubre. Entrabas y tenías que andar sorteando ahí los escritorios y los expedientes. Y esa era la imagen que yo tenía del sistema de justicia. Ibas a un juzgado en la antigua penitenciaría del Estado, cuando había algunos juzgados penales ahí. Y igual, bueno, nos propusimos iniciar ese sistema, que además ahora está vigente en todo el país. Chihuahua fue pionero. Entonces, ¿qué sucedía después de la reforma en el 2005? Bueno, fue gradual, 2005, 2006, y a partir del 7 entró en todo el Estado. Empieza el conflicto de inseguridad en el 2008, y muchas personas atribuían al sistema de justicia de la reforma la crisis de inseguridad. No tenía nada que ver una cosa con la otra. Y ahora, la verdad, Chihuahua se le aplaude en el contexto nacional e internacional por haber iniciado una reforma de tan alto calado, gran calado, como fue la reforma al sistema de justicia que nos tocó iniciarla a nosotros. ¿Cuál es esa obra que resalta usted de su gobierno que más le gustó? Sabemos que todas las obras son importantes, pero una que usted crea, además de lo que ya me comentó de la reforma, alguna obra, una construcción o algo que le haya gustado a usted. Mira, las obras que más te quedan grabadas en la memoria son aquellas que tienen un impacto directo en la comunidad rural, en la comunidad urbana, en el ejido, o sea, en comunidades. Y yo puedo mencionar muchas. El Periférico de la Juventud, a nosotros nos tocó iniciarlo y ejecutar la obra, obviamente con el apoyo del gobierno del Estado. Pedimos el apoyo del gobernador y nos ayudó con una parte de la obra. Nosotros nos tocó hacer las negociaciones de la ampliación, cuando era una vialidad pequeña, y ahora ves la saturación del periférico, pues, que tiene 12 carriles, bueno, 10 en una parte y 12 en... Y está saturado. Si no lo hubiéramos ampliado, ¿cómo estaría ahorita? El periférico, la ampliación del periférico Real Almada a 10 carriles, me tocó impulsarlo. La ampliación del periférico o Boulevard Independencia en Juárez, que te lleva al Puente Zaragoza. O sea, son todas las obras estas de grande. Una obra que me llenó mucho fueron las obras en materia turística y de promoción cultural y turístico. Esta obra del Parque Aventura en Divisadero Barrancas. O sea, dijimos, ¿cómo hacer que la gente venga a la barranca y no venga nada más en calidad de turismo de contemplación, a pararse a la orilla de la barranca y ver la barranca por horas? Bueno, ¿cuánto te dura ese gusto? Pues un día y te vas. Entonces la gente venía y se quedaba una noche. ¿Cómo hacemos para que la gente venga y se quede 2 noches o 3 noches? Hay que hacer algo en donde la familia se divierta. Entonces, un teleférico. Pues vamos haciendo el teleférico. Hicimos el teleférico. Hicimos el sistema de tirolesas. Hicimos los andadores, el restaurante. Impulsamos la transformación de Krill como pueblo mágico, con banquetas, con fachadas, con guarniciones. Hicimos la obra del acueducto de la presa Situriachi a San Rafael. O sea, hicimos la carretera San Juanito-Basasiachi para ir a la cascada de Basasiachi, San Juanito de las Estrellas, pero es a Huachochi, a Basasiachi. O sea, y continuamos la obra de la pavimentación de la carretera Nonuava, San Francisco de Borja, Nonuava, Rochachi, a Huachochi, para cortar la distancia a Huachochi.
Impulsamos en materia turística el Festival Internacional de la Cultura. O sea, que fue un gran espectáculo y un gran evento o eventos a nivel estatal. Inició esta administración y ahorita sigue replicándose. Ahorita sigue replicando. Impulsamos la Vuelta Internacional Chihuahua, que vinieron los ciclistas de más alto nivel del mundo a Chihuahua. O sea, acuérdense que hicimos el recorrido aquel de Parral, Huachochi, Krill, Cuauhtémoc, Chihuahua, más el Criterio aquí en Chihuahua. Eso convocaba a las familias, hombre. Hicimos la vuelta, el campeonato mundial de marcha en Chihuahua. O sea, son el proyecto de aventura en los médanos de Samalayuca. Son proyectos y muchos más. Yo digo, ahí están los números, ahí están las inversiones. Y bueno, pues uno cuando está en el gobierno se le pueden criticar cosas. Pero los números son muy tercos. Y ahí están en los archivos para poder comparar y contrastar las obras y la ejecución de acciones que hicimos durante muchos años. ¿Le faltó algo por hacer, licenciado, que le hubiera gustado? Híjole, me faltó hacer esto. Mira, yo a pesar de haber impulsado un gran proyecto de transformación en Juárez, porque creo que tenemos todos una deuda con la frontera, y a pesar de haberlo impulsado, obras muy importantes, la obra Conejos Médanos, que le inyectó a la ciudad más del 25% del agua que ya tenía, se le inyectamos para darle suficiencia al consumo humano, 2 o 3 plantas de tratamiento de aguas residuales, varios centros de salud en Juárez, el Museo de la Rodadora en Juárez, el Boulevard Independencia, el Boulevard Fronterizo, hicimos creo que 20 pasos superiores, 20 pasos a desnivel. A pesar de eso, nosotros iniciamos la compra de propiedades en el centro de Juárez, entre la Juárez, las vías del ferrocarril. ¿Para qué? Para hacer plazas, parques y transformáramos y pudiéramos transformar la imagen urbana del centro de Juárez. Compramos muchas propiedades, dejamos el proyecto listo. No me alcanzó el tiempo y el dinero para haberle dado una buena transformada al centro de Juárez. Esa es una deuda que me quedó, yo recuerdo. Y así como dejamos los terrenos listos y el proyecto y parte de la inversión para hacer el edificio del Poder Judicial, el nuevo edificio donde está ahorita, en Locampo y Niños Héroes, todas las negociaciones las hicimos nosotros, las demoliciones, el proyecto ejecutivo, el proyecto de inversión. Ya llegó otra administración y lo ejecutó. Así como dejamos el proyecto del aeropuerto de Krill, el aeropuerto, el proyecto ejecutivo, las negociaciones, recursos para su ejecución, y otro lo ejecutó. Así dejamos también el proyecto de Juárez. El proyecto incluso del centro de convenciones, el proyecto de restauración del centro para que fuera otra la imagen. Fuentes, andadores, plazas, y desafortunadamente no hubo ni tiempo ni recursos suficientes, pero tiempo me faltó para poderlo ejecutar. Ahorita le comentaba fuera del aire que si extraña ser gobernador. Y ahorita me contestó que no, ¿verdad? No. Pero muy padre, un momento muy padre, pero gracias. Fue un gran momento que lo disfruté mucho y además tuve la oportunidad de ser muy joven y eso me permitió dedicarle toda la fuerza, la vitalidad, la entrega, desvelos. Bueno, tenía 43 años. Empecé de 43 y terminé de 49. Okay. O sea, yo fui exgobernador a los 49 años. Fui uno de los más jóvenes que ha tenido el Estado. También en su vida política ha sido director general del ISSSTE. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted? Fui director del FOVISSSTE, primero del área de vivienda. Uh-huh. Es un organismo desconcentrado del ISSSTE y posteriormente director del ISSSTE. Fue una gran experiencia porque el ISSSTE es una gran institución de seguridad social del gobierno de la República. Es la institución que atiende todo lo que tiene que ver con seguridad social de los trabajadores del Estado mexicano, de los maestros. Estás hablando de que es una institución que atiende a más de 15 millones de derechohabientes y que tiene un presupuesto, bueno, tenía cuando yo estaba en el ISSSTE de 300 mil millones de pesos, ahorita debe tener 500 mil o 600 mil millones de pesos. Por las pensiones de los trabajadores, por el mantener el equilibrio y el funcionamiento, los hospitales, las clínicas, que son más de 1,300 clínicas y hospitales en el país del ISSSTE,
O sea, realmente es un gran esfuerzo administrativo para lograr que haya abasto de medicamentos en los hospitales, en las clínicas, que haya uniformes, que haya materiales de curación, que haya materiales de cirugía. Algunas acciones subrogadas, otras no, pero finalmente hacer todo administrativamente correcto para que funcione la institución. Es un buen trabajo eso. Es un gran esfuerzo. Ahora, es una institución que ahí está, que a mí cuando terminé y andaba en campaña en el 18, es que este hizo esto, que pensionista dejó aquello. Gente de otros partidos me cuestiona. Yo les digo, acrediten algo. Pues ahí están las acciones. Y yo diría, hagan una encuesta entre los servidores públicos y los trabajadores, los beneficiarios del ISSSTE, a ver qué piensan de las diferentes administraciones que ha tenido y a ver qué piensan de la administración de un servidor. Es muy fácil criticar y señalar y cuestionar, imputar hechos. Lo difícil es acreditar que haya una responsabilidad específica. Yo hice un gran esfuerzo y me siento muy satisfecho y agradecido por haber sido director del ISSSTE. Y la verdad tengo los más gratos recuerdos del sector salud de este país. Licenciado, si ahorita viniera un joven que quiere participar en la política, que está en la universidad o en la preparatoria, ¿qué le recomienda a ese joven? Y tal vez no nada más en un partido, sino que sea en actividad política. Que la piensen muy bien. ¿Sí? Que la piensen es un deporte extremo, dice usted. Es un deporte extremo. Decía Graco Ramírez, de Morelos, cada vez la política es un deporte extremo. Yo creo que, como cualquier otra actividad profesional, que esté convencido de que verdaderamente es lo que quiere. Debes estar enamorado. Debes saber qué es lo que quieres. Es muy difícil dedicarte a algo que no quieres hacer. Debes estar enamorado de la vida pública y enamorado de la política. Te debe gustar la política y no entrar a la política pensando, es que es una forma de vida nada más. Sí lo es. ¿Verdad? Pero debes estar convencido, enamorado de que quieres hacerlo. Si no estás convencido de que ese es el camino que quieres seguir, te vas a frustrar. Entonces decidan, piensen muy bien lo que quieren ser y hacer. Y ya una vez convencido, éntrenle con todo. Con ahínco, con determinación, con coraje, con pasión. Las cosas en la vida hay que hacerlas con pasión, con entrega, con una gran confianza en que el horizonte es prometedor. Porque si entras a la política, bueno, a ver cómo me va y voy a calarme, voy a intentar. A ver. No, mira, escuché una frase recientemente que decía, tanto los optimistas como los pesimistas nos equivocamos en muchas ocasiones. Pero lo que sí es indudable es que somos más felices los optimistas. Entonces, hay que ser optimista, sin caer en la candidez, en la inocencia. Optimistas pensando y creyendo en uno mismo. Y que a partir de la convicción y de los talentos y capacidades de uno mismo, es factible transformar una realidad. Oye, está muy oscuro el panorama, el horizonte. Yo lo voy a transformar y va a ser positivo para mí, voy a lograr mi propósito. Si no estás convencido, ni le entres. La regla de oro del licenciado Reyes Baeza en la política, ¿cuál sería? No perder el piso. No perder el piso. Hay que estar con los pies en la tierra, sabedor de que cualquier cargo en la vida y en la política es transitorio. Y en la vida pública es público, no es personal. Si llegas al cargo público pensando que te están endosando un patrimonio, una parcela, y que puedes hacer lo que quieres, cuando quieres, como quieres, estás muy equivocado. Es una tarea, es un espacio público que te compromete a hacerlo con mayor esmero. Porque te están viendo. Estás en una cámara de Gesell, un vídeo que todo el mundo está viendo. Entonces, cuidado con eso. Si no estás dispuesto a entrarle a la política y tener cuidado en extremo en la toma de decisiones, vas a tener problemas. Licenciado, usted ha tenido muchos puestos, ahorita nos platica en la función pública,
pero ¿cómo ha diferenciado, cómo ha mantenido la relación con sus hijos, su vida con su esposa Claudia, ir a noviar, como se dice, con su esposa, ir al cine? ¿Eso lo hacía usted cuando era gobernador o era de Fobiste o del ISSSTE, presidente municipal, de que ir a dar la vuelta a comer una nieve a un restaurante? ¿Cómo lo ha manejado todo usted eso? Mira, sin perder tu esencia. Es importante ser tú siempre. No tomar posturas que no te corresponden, que no corresponden a tu verdadera personalidad. Si te despersonalizas en el ejercicio público, estás perdido. Porque entonces ya no eres quien prometió, quien se comprometió, quien impulsó un proyecto de transformación. Entonces no hay que perder la esencia. Hay que ser uno mismo, con errores, con aciertos, con defectos, con cualidades, pero uno mismo. Finalmente, cuando tú haces una oferta y recorres una comunidad pidiendo la confianza, te están dando la confianza a ti, no al impostor que pretende ser. ¿Sí me explico? O sea, es muy importante mantener la ecuanimidad, mantener la humildad, despojarte de cualquier actividad soberbia, prepotente. O sea, hay mucha gente en el gobierno y en la vida pública que asume unas posturas, terribles. Que ya ni el mismo gobernador las asume, ¿no? En su momento. Yo tenía una disciplina, muchas disciplinas en el gobierno. Por ejemplo, llegaba al gobierno y tenía 1, 2, 10, 20 citas. Procuraba atender a la gente a la hora que le había dicho. Puntualidad, dices. ¿Por qué? Porque es importante cuidar tu tiempo y cuidar el tiempo de los demás. Es fundamental. Entonces, no pensar que la gente te está buscando y que tú le estás haciendo un favor al atender, al saludar, al dar una cita. No. Uno es un mandante, es un servidor. Y así te ofreces y así te vendes. O así te rentas. Así se rentan, ¿verdad? Cuando tú vas a una campaña, tú te ofertas como un servidor público. El servidor público es, en términos civilistas, en el contrato de mandato, hay dos partes, el mandante y el mandatario. El mandante es el que manda, el que da la orden, y el mandatario es el que obedece. El servidor público es mandatario, es servidor, es el mandadero, dicho en términos más llanos. Entonces, no hay que creerse de que yo puedo decir, puedo imponer, puedo quitar, puedo despojar, No. Servidor público, y debe haber una reglamentación jurídica, un manto institucional que cubra los excesos o que cubra al gobernado frente a los excesos del gobernante. Por eso hay que cuidar la estructura institucional de este país, para que todo gobernado siga teniendo a salvo las instituciones que le permitan custodiar sus derechos fundamentales, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles, que tutela el texto constitucional. Licenciado, es evidente no preguntarle, este podcast se llama Mentores Podcast. ¿En su vida política, personal, ha tenido mentores? Sin duda, ha habido gente que ha jugado un papel importante en mi vida familiar, personal, en mi vida profesional. Y bueno, mi padre fue un hombre de no muchas palabras, porque mi abuelo, en paz descanse, o mis abuelos eran de pocas palabras, mi padre y muchos de mis tíos igual, de pocas palabras, pero con una estructura moral incuestionable, o sea, y era una gente que escuchaba y que te orientaba, con pocas palabras te daba siempre una opinión. Mis hermanos, particularmente el mayor, Francisco, que es un hombre muy ecuánime, jugó un papel muy importante cuando yo era muy joven, adolescente, y muy pendiente. Y en la vida pública, mira, yo he tenido muchas amistades, y las personas que me han abierto una puerta y dado una oportunidad, permanecieron siempre cerca, o busqué que permanecieran siempre cerca,
como una muestra de gratitud y de congruencia. Pues a ver, don Óscar Ornelas, un gran amigo mío. Y cuando yo entré a trabajar con él a su gobierno no me conocía. Pues entré porque mi maestro me invitó a trabajar con él. Pero hicimos una gran amistad al paso de los años. Saúl González Herrera, tuve una buena amistad con él. Gran amistad. Tan es así que a mí me apoyó, siendo yo precandidato al gobierno del estado. Dijo, usted debe ser el candidato. Y me ayudó con todo. Fernando Baeza. Es una gente que yo aprecio y respeto profundamente. No solamente por ser parientes, pues porque es una gente a la que le aprendí mucho y me abrió también las puertas en una etapa de mi vida. Patricio Martínez es una gente que tenemos una muy buena relación y me permitió participar para llegar al proceso en donde fui candidato a gobernador. Rodolfo Acosta es una gente que yo recuerdo también con mucho afecto, cariño, o sea, en mi vida universitaria. Mario Tarango, lo mencioné ahorita. Sí. Es una gente que yo tengo muchas anécdotas con él y razones de gratitud también de haber intervenido. Hay muchas personas, ¿eh? Claro. Entonces, y mencionar es omitir. Perdón si omito a alguien, pero hay muchas otras personas más que tengo en mis recuerdos y en mi mente, en mi corazón, con profunda gratitud. Porque la gratitud es un valor superior de la vida del ser humano, y más en la política. Si tú eres agradecido, o sea, tienes un valor que se ha perdido mucho, ¿eh? Y yo he procurado mantener eso como un principio de vida. Licenciado, también aquí a los invitados les hacemos esta pregunta porque sabemos que tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos en momentos difíciles, pero también necesitamos algo interno, ¿no? Algo que en nuestra intimidad, como personas, necesitamos fortaleza. ¿Qué papel ha jugado Dios en su vida personal y profesional? Fundamental. Yo soy creyente, soy católico, tal vez no el mejor de los católicos, pero soy un católico convencido de que Dios ha jugado y juega un papel fundamental en mi vida. En todos sentidos, para mantenerme en la condición de vida que tengo, cerca de mi familia, habiendo sido servidor público, poder caminar en la ciudad por donde yo quiero andar y sin problema. El estar aquí, simplemente, haberme despertado y levantado hoy para hacer un día productivo y estar aquí con ustedes, es gracias a Dios. Y yo le estoy profundamente agradecido a Dios por haberme acompañado y le pido que me siga acompañando en el resto de mi vida. Muy bien, licenciado. Licenciado, vamos a pasar a una parte de aquí del podcast que es nueva. Sí. Le voy a decir dos palabras y la que a usted más le guste o me la dice, ¿eh? Sí. ¿Qué prefiere el licenciado Reyes Baeza? ¿Tacos o carne asada? Las dos cosas. Las dos cosas. Pues dice que los tacos con el dedito arriba, como se agarra el taquito, ¿eh? Yo soy taquero de corazón. ¿Cerveza o vino? ¿O un pistito? Mira, yo bebo poco. Bebí mucho cuando era más joven. Bebía como muchos jóvenes. Pero hoy por hoy, yo te puedo decir que tengo tres bebidas predilectas. Que es la cerveza, el tequila y el vino tinto. Entonces me preguntan la cerveza o el vino. Pues cualquiera de las dos, porque es de lo poco que bebo. Me tomo un tequila o me tomo un par de cervezas o un par de copas de vino, o sea, pero es lo que me gusta. Ok, muy bien. ¿En Netflix ver una serie o ver una película? Si es de... Una serie. ¿Una serie? Una serie y regularmente luego con mi esposa. ¿Ahorita está viendo alguna serie? Ahorita no estamos... Bueno, ¿no? Bueno, empezamos a ver una serie precisamente ayer de los acontecimientos de la Franja de Gaza. Ok. Que está buena. Está buena. Está muy interesante. Entonces, todas las series que veo, o el 90% de las series las veo con mi esposa. Okay. Batallamos mucho para ponernos de acuerdo. A ver cuando empecemos la vemos. Muy bien, licenciado. Para ver Mentores Podcast, ¿qué prefieres? ¿Spotify o YouTube? YouTube. Muy bien. Ahí va a estar su capítulo, ¿eh? Para que voy a estar pendiente. Ahí va a estar. ¿WhatsApp o una llamada? WhatsApp. ¿WhatsApp? En llamada no. Hablo poco por teléfono. Ok. ¿Instagram o TikTok? TikTok. TikTok, ok. Ahorita que está de moda, ¿pádel o tenis?
pádel. Te voy a decir, no juego ni pádel ni tenis, pero jugué mucho racquetball. Ah, ok. Entonces, se me hace un poquito más... me llama más la atención el pádel. Yo juego pádel, lo voy a invitar un día a jugar, licenciado. Sí. Ahí nos hacemos una Jugué frontón y jugué racket un tiempo bastante. Mi papá era buen jugador de frontón. Ok. De frontón de mano, Ah, del que era así, que le pegaba. Y con palmeta de madera. Ok. Pero queda la invitación, licenciado, para ir a jugar pádel. ¿Tortas o una comida fit, una ensalada? ¿Qué prefiere? Mira, prefiero... El deber ser me dice que la comida fit, pero el ser, el antojo, me dice que la torta. No, pues sí me cuido mucho en la alimentación durante la semana, pero el fin de semana sí me como mi torta. Sí, le echa. Mi torta especial, esas de pierna de lomo, aguacate y todo, queso y demás. De todo. Ah, me encantan las tortas. Muy bien. Licenciado, para terminar, vea esta cámara, licenciado, y me gustaría que usted termine con un mensaje a nuestra audiencia con lo que usted quiera, licenciado. Bueno, agradecerles mucho la invitación a ustedes por estar aquí acompañándolos este día. Decir que siempre es importante el reencuentro con amigos, con conocidos, con chihuahuenses de buena cepa, como todos nosotros, como todos ustedes. Y decirles que todos los días demos gracias por iniciar el día, pero que veamos el horizonte con optimismo, lo dije hace un momento, que no nos cargue el pesimismo y que pese tanto el pesimismo que no nos permita movernos durante el día y que con eso vayamos dejando de lado nuestros propósitos y nuestros proyectos de futuro. Siempre es importante renovar el entusiasmo, renovar el ánimo, la confianza en nosotros mismos y en la sociedad en la que nos desenvolvemos para poder impulsar con la fortaleza moral, personal que se requiere, la convicción de que aspiramos, merecemos y podemos tener una vida mejor. Les mando un abrazo con mucho afecto, mi cariño, mi gratitud por todos los años que nos acompañaron en el ejercicio de las tareas públicas. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Licenciado, y es un mentor más. Le regalamos esta placa. Muchas gracias. Es el capítulo número 39 por compartir lo aprendido para inspirar a generaciones. Muchas gracias. Le agradecemos mucho que se tome el tiempo para platicarnos su historia, compartirnos experiencia y regalarnos muchos consejos, licenciado. Le agradezco mucho. Es un placer, un privilegio. Se quedan muchas cosas en el tintero, pero es imposible. Sí, no, hombre, yo podría durar aquí 4 horas, licenciado, sí, pero no, hombre, está canijo. Y luego también algunas cosas se te vienen a la mente, como dije al inicio de la entrevista, y otras seguramente más tarde la recordaré que dices, güey, cómo no se me ocurrió decir esto que es importante. Claro. Sobre todo para compartir. Ya después armamos otro capítulo ya en su casa y ya nos platique todo lo que quedó pendiente. Será un placer. Muchas gracias por todo. Licenciado, le agradezco mucho, Muchísimas gracias. Gracias.